a nuestro nuevo programa, podcast Abogaleando, donde la ley cobra vida. Gracias por acompañarnos una vez más en este nuevo episodio, donde contamos con la presencia de una mujer, wow, las palabras me van a quedar cortas. Poco a poco, en el avance, la irán conociendo. Fernando, Eddie, gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Sabemos que vamos a tratar un tema muy interesante y más que eso vamos a conocer a la persona detrás del nombre de abogada. Bienvenida, doctora Lourdes Sánchez. Qué gusto tenerla aquí en nuestro programa. Jóvenes, muchas gracias por esta invitación que ustedes me han hecho. Gracias. Joven. Ay, yo sí, doctorita. Y sobre todo me halaga que se haga este tipo de programas porque en Santo Domingo no lo hemos visto y más aún en el área legal. Qué gusto, doctora, y de eso se trata, llegar a esos espacios, llegar a nuestra juventud, que no se torne el tema de los libros, que sea de los códigos, que sea algo que muchas veces no les gusta ni leer. Entonces aquí lo convertimos y lo vemos la ley desde otra forma. Entonces la apreciamos. Yo desde mi punto tengo el gusto y el agrado, como vuelvo y lo repito, trabajar con abogados. No soy abogada aún, pero tengo el gusto de trabajar con ellos y me gusta. Entonces quiero que la gente, la audiencia, lo sienta desde la forma morocha, como lo dice. Entonces agradecemos su visita una vez más y vamos a empezar, chicos. Queremos conocer quién es la doctora Lourdes Sánchez, sus inicios, si es santodomingueña, si nos visita de otra provincia. Cuéntenos, doctora. Lourdes Sánchez, soy quiteña de nacimiento, estudié en la Universidad Central, me gradué de abogada, he venido acá a Santo Domingo, aquí prácticamente conozco a mi esposo, contraje matrimonio y me quedé en Santo Domingo prácticamente porque encontré aquí mi primer trabajo. Yo inicié como profesora en el Colegio Neumann. Estuve 5 años, recuerdo yo, en los cursos de cuarto, quinto y sexto de colegio, y posteriormente viene Uniandes a Santo Domingo, la materia de historia, geografía y cívica, ¿no? Esas materias. Que se perdieron, pero ahora ya las están retomando. Sí, ahora ya las retomamos. Ya las están retomando. Ajá. Y les comento que viene a Santo Domingo Uniandes y me incorporo a Uniandes. Y les comento que me gustó tanto dar clases en la universidad que dejé el colegio y me incorporé en los 3 horarios que se daba clases en Uniandes, en la mañana, en la noche y también en el semipresencial. Entonces me quedo acá en Santo Domingo y a más de ser docente casi toda mi vida, me ha gustado esto por vocación, no por profesión sino por vocación. Yo tengo una pregunta para intercalar. Usted ya fue docente de unidades educativas, colegio, y docente en la etapa universitaria. ¿Sintió una diferencia de lo que es enseñar para jóvenes, adolescentes y enseñar ya para adolescentes donde ya sienten cierta libertad, que mientras están en colegio siguen aún con el tema disciplinario de sus padres? Ya en la universidad ya como que un poquito se sesga eso. Yo pienso que sí, me identifiqué más con el estudiante universitario porque es más serio y más aún por la cuestión de la misma, hablemos de la misma profesión. Entonces, todos los estudiantes aspiraban a ser abogados y uno ya es abogado y se identifica con ellos. Generalmente el estudiante viene con el asunto de la justicia, reivindicar los derechos, de ser mejor, de buscar un mejor país, entonces uno se identifica con ellos. Entonces yo me identifiqué más ya con los estudiantes de Derecho. Y nace siempre la pregunta, que cuando entran recién por primera vez a las aulas, uno siempre les pregunta, ¿por qué buscaron ser abogados? Y la mayoría dicen, porque quiero hacer justicia, porque me gusta lo correcto, porque me gusta defender al desvalido. Doc, ¿a usted qué le motivó para ser abogada? A ver, a mí me motivó para ser abogada, pienso que la serie de injusticias que se vive muchas veces en casa, con los amigos, los vecinos, los conocidos, inclusive a nivel nacional. Tú cuando eres estudiante del colegio te sientes impotente de solucionar, entonces generalmente eso te va marcando en la vida y eso es uno de los puntos que me impulsó
a seguir derecho. Y también algo que a veces también empuja mucho es la cantidad de amigos que tienes. La mayoría sí van a derecho. Digo, yo también quiero estudiar derecho y me gustó. Y cuando me involucré en eso vi distinto. Yo me eduqué en un colegio solamente de mujeres, donde estudiaban mujeres, y me voy a la universidad donde ya vemos distintos géneros, los hombres, las mujeres. Entonces como que uno se adentra más, le ve el mundo más interesante. Entonces me gustó. Usted tocó algo muy importante sobre el tema de ser abogado. ¿Cuál cree que son las cualidades de un buen abogado? A ver, las cualidades del buen abogado, pienso que lo primero es prepararse bien. No nos olvidemos que el abogado es la persona que maneja técnicamente el derecho. Entonces, ese debe ser el primer deber y el primer compromiso del buen abogado. Yo no conjugo con aquel abogado que simplemente pasa la vida, obtiene un título y dice soy abogado. Tiene que estar preparado bien y tiene que manejar técnicamente la ley. Yo siempre les escucho, perdón, que siempre dicen que nunca terminan de estudiar los abogados. Usted lo corrobora, sí, porque nunca dejan de leer, nunca dejan de actualizarse, nunca dejan de estar presentes. Y usted dice que ese es el buen abogado, el que está en constante preparación, estudio. Sí, ese es el punto, pienso, primordial. Y otro de los puntos también es prácticamente tratar de resolver asuntos que muchas veces con tu contribución sí puedes resolver. Situaciones que de pronto otro tipo de profesiones no lo podrían hacer. Y hay casos emblemáticos de algunos abogados que han solucionado casos, que han peleado por reivindicar derechos. La gran pregunta es, por ejemplo, esos cambios que se hacen en las asambleas para, digamos, imponer leyes emblemáticas y todo eso, han nacido de los abogados. Entonces se contribuye desde ese punto. Y ya usted está hablando de ligas mayores, cómo aprender a gobernar con una nación a través de poderes tanto políticos, económicos, sociales. Alguna vez escuché a un gran pensador que decía que la política es el arte de saber gobernar. El arte de saber gobernar bajo ciertos parámetros en donde siempre tú tengas contentos a la mayoría de súbditos. Lo que usted dice, el tema de la creación de leyes. Las leyes son creadas específicamente para moderar la conducta del hombre y que ésta pueda vivir en una situación de paz, en mancomunidad. Y pregunto yo, ¿cuántos de los abogados sabrán cómo se crea una ley? A ver. Alguna vez, y le corto aquí, alguna vez un candidato político me dijo, yo quiero ser concejal, yo quiero ser asambleísta, por tal razón, por tal razón, por tal razón. Y yo le pregunté, justamente en un foro de estudiante, y yo le pregunté, digo, pero ¿cuántas leyes ha creado? ¿O cuántas ordenanzas ha creado? ¿O cuántos proyectos o contratos o procesos ha fiscalizado? Yo ya estaba por lavarme de ahogado. Y me dijo, es que para eso quiero ser la autoridad de elección popular. Y yo dije, pues no va a conseguir mi voto, porque resulta que la Constitución establece el tema de la participación ciudadana, en donde no necesitas ser concejal, no necesitas ser asambleísta para hacer lo mismo que haría un asambleísta municipal. No necesitas. Cualquier humilde mortal ciudadano que tenga sus derechos civiles y políticos bien plasmados puede crear una ley, puede proponer una ley para que en la asamblea pasen al tema del proceso de ley, la pongan en debate y esta se apruebe. Asimismo, tú puedes hacerlo directamente en el Consejo Municipal. Y en el peor de los casos, en cualquiera de las dos instancias, puedes pedir el tema de la silla vacía. Es una opción que tenemos aquí en Santa Bárbara. Doctorita, una pregunta. Usted nos conversó su parte académica, desde su experiencia como profesional en el libre ejercicio de la profesión, que cierto es maravillosa esta profesión. ¿Qué tiempo lleva usted en el libre ejercicio de la profesión y cuál ha sido su experiencia en este maravilloso ejercicio de la profesión? Yo llevo ya desde el año 1998, prácticamente yendo a 24 años, y evidentemente con el ejercicio de la profesión también la docencia. Entonces yo me he desenvuelto en estos dos campos.
como docente en Uniandes, en la Pontificia Universidad Católica, y también como profesora evaluadora en la Universidad Particular de Loja. Y concomitante con esto, en el libre ejercicio de la profesión hasta el día de hoy. En todo este periodo de experiencia, ¿cuál ha sido su línea fuerte, su experticia, su línea dura, como se dice en competencias? Les comento que yo tengo la maestría en Derecho Constitucional y tengo también el diplomado en Ciencias de la Educación, pero es algo polémico y contradictorio. Siempre me ha gustado la materia civil y la de familia, y es en donde yo durante estos 24 años prácticamente estoy ejerciendo la abogacía. Y les comento a ustedes una situación. Yo tuve como, llamemos mentor, tutor, al doctor Emilio Velasco Seller, que fue un hombre célebre, muy conocido, autor de la práctica procesal civil. Él era un abogado riobambeño, entonces yo me inicié con él y apenas termino la universidad voy a practicar en su oficina. Es en donde prácticamente me nació el cariño por la materia civil, y entonces desde ahí hasta el día de hoy. Qué gusto, doctora, contar con su presencia. Amigos, lo que ustedes piden aquí se lo traemos, de todo un poco. Agradecer a Luyiva por la transmisión en vivo de nuestro programa Abogaleando, a José, nuestro productor, quien está detrás de cámara siempre pendiente, y no olvidarse que aquí en Abogalé ya cuentan con todos los profesionales en la rama del derecho, tanto civil, penal. Aquí lo resolvemos todo, hasta lo contable lo hacemos bonito aquí. Estamos ubicados en la avenida Branca Lazacón y Orquídeas, exactamente frente a Farmacias Fibeca. Edificio Aventino, oficina 1, Abogalé. Visítennos, aquí estaremos gustosos de atender. Pero bueno, Doc ya nos ha contado sus inicios, una quiteña, se conoció como santo domingueño, formaron una linda familia. ¿Cuántos hijitos? 2 señoritas. 2 señoritas, ya de cada una realizada. La primera 30 años y es médico. Ella vive en Buenos Aires y ejerce allá la profesión. Y la segunda también médico. ¡Uy, qué lindo! Entonces, desde el punto de vista digamos, de madre, de mamá, como madre y mamá, muy satisfecha. Qué lindo, Doc. Sí. Qué lindo, porque todo su esfuerzo junto con su esposo se había realizado en sus hijas, que ya son unas profesionales, y como sabemos, la carrera en medicina no es algo fácil tampoco, es un poco más compleja, es un poco de otro tipo de desgaste. Así es. Qué lindo. Entonces, los 2 hijitas mujeres, su amor por la docencia durante ya 24 años, a la vez ejerce el tema de la materia civil y familia. Materia civil nos abarca mucho, títulos ejecutivos, prescripción. ¿Cuál es? El tema, prácticamente temas que la ciudadanía está esperando, los compañeros dirigentes, todos nuestros seguidores que están pendientes y atentos en las redes sociales. Yo quiero compartir una experiencia, porque la doctora indicó que era catedrático en varias universidades, en la Pontificia Universidad Católica. Pero se conoce mucho este personaje, El honor y el privilegio, créanme, y es una bendición de vida haberla conocido a la doctora Lourdes Sánchez como mi profesora en la Pontificia Universidad Católica y también en la UNIAD. Es por esa línea que a mí me encantó parte del derecho civil, porque es maravilloso. El derecho es la línea transversal que regula la conducta de los seres humanos. Y es a raíz de eso el cariño y el amor que he cogido a esta materia, pero sobre todo al ejercer el derecho para beneficiar y garantizar el derecho de muchos ciudadanos. Yo sí, personalmente, mi gratitud, doctorita, en este espacio público, por haber formado estudiantes correctos, respetuosos de la ley, pero sobre todo actuar con ética y con moral del servicio de la ciudadanía. Doctorita, muchísimas gracias. Gracias por estar en este espacio. Yo le iba a hacer una pregunta. Pero por supuesto, en Santo Domingo, particularmente aquí, existe mucha necesidad de la regularización de la tierra. Particularmente tengo una cartera de clientes que me dicen, doctor, yo tengo mi tierrita, tengo mi pedacito de tierra, no sé cómo legalizarla. En el municipio me dicen un proceso, consulto con un abogado, me dicen otro proceso, consulto con un vecino, me dicen otro proceso. Tenemos aquí a la experta en materia civil que nos va a resolver todos esos detalles. Doctorita, si yo tengo un pedazo de tierra, ¿cómo lo puedo legalizar para yo tener seguridad jurídica y tener mis escrituras
y con esa escritura poder acceder a un crédito, una hipoteca. Bien, tenemos diferentes maneras de poder regularizar esta situación. De pronto, si la persona, vamos a suponer, se encuentra en posesión de su tierra, tenemos algunas vías y una de las más, hablemos, frecuentes y que se ven en los juzgados es la prescripción, ¿no? Es una de las figuras que se ha utilizado mucho en estos tiempos. Y nos vamos a la prescripción por una serie de circunstancias. Yo les pongo algo que comúnmente llega a la gente y pregunta, dice, doctora, no hemos podido legalizar nuestras tierras porque el municipio nos pone una serie de dificultades. Ejemplo, el área, según lo que dice el municipio, no se puede dividir, no nos pueden dar, etcétera, etcétera. Entonces, una de las figuras que más ha manejado ha sido la prescripción. Muchos nos preguntarán, ¿y qué es esto de la prescripción? La gente también duda porque no sabe qué es, sino que les han comentado, les han hablado y vienen a preguntar, ¿qué es la prescripción? Sucede que la prescripción es una figura que nosotros la mantenemos en nuestro libro civil, en el 4.º libro, y tiene dos alcances. Es un modo para adquirir el dominio y también es un modo de extinguir las acciones y los derechos ajenos. Desde el punto de vista de ser el modo de adquirir el dominio, la más frecuente, porque dentro de esta institución encontramos dos tipos de prescripciones, la ordinaria y la extraordinaria. La más utilizada es la extraordinaria, porque este tipo de prescripción cabe contra título inscrito. Entonces, a través de esta institución, nosotros podemos adquirir el dominio. Quitarle el dominio a alguien Que ya estaba. y nosotros adquirir el nuevo dominio de esa cosa que le pertenecía a la otra persona. Necesariamente un requisito es contra título inscrito. Contra título inscrito, Es sí, decir, contra título tiene inscrito. que existir un certificado debidamente registrado en el registro de la propiedad. Sí, debe existir un certificado en el registro de la propiedad en donde evidente que no sea el Estado. Estamos hablando de la persona particular. Sí, sí. No sé si hablamos de los requisitos, que es importante, ¿no? Para que la gente pueda visualizar. A ver, para que proceda la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, necesitamos 5 requisitos que siempre los debemos tomar en cuenta y no debemos tener miedo de perder la acción, porque también en los abogados y en el usuario o en el cliente hay ese temor, dice, parece que voy a perder el juicio, pero la pregunta es, si tú reúnes los 5 requisitos, ¿por qué vas a perder el juicio? No tiene que pasar Los eso. maquilla. Atención, Los atención para que no se Uno de sucede. ellos, los 15 años, dicen, no, tienen 10, dicen, no, yo tengo más de 20. Eso, sí. Justifica que tienen los 20. Entonces ahí los maquillan, Y con entonces- vestidos. ¿A usted le ha pasado eso entonces? Me han contado. ¿Le han contado? Ah, ya, bueno, doctor. Y otra situación, no es tampoco problema de los jueces, porque también a veces les culpamos a los jueces. El juez dice, el juez nos ha visto la cara, el juez no sé qué le pasará, es mentira. Dice ¿Por por qué? general. Porque Lo que le decimos, el juez se rindió. sí, sí. Pero si tú cumples los 5 requisitos, te lleves o no te lleves con el juez, sea lo que sea, están los 5 requisitos que prácticamente son los justificativos para que te den la prescripción. ¿Cuáles son esos? Vamos con el primero. Tiene que ser un objeto prescriptible, es decir, que debe estar dentro de comercio, porque tú no puedes demandar la prescripción y están dentro del comercio. Por ejemplo, una cosa pública, una vía, un parque, así, ¿no? Entonces, en eso tú no puedes demandar la prescripción. Pero ahorita se ha pasado cosas que me dicen, yo quiero agarrarme este pedacito de tierra verde que sobra por ahí, de blotecito, y me quiero adueñar para hacer una cerquita y hago mi propio patio. Ya no que quede tema público, sino que ya quede Claro. tema privado. No, Y si lo hacen a través de la venta directa, a ver, ya. Ya A vamos. ver, yo lo que quiero siempre, digamos, determinar y poner muy en claro, solamente se prescribe cosas que están dentro del comercio humano. así es. Inclusive, tómese en cuenta que dentro de la ley se prevé que hay que citar al municipio para que él ingrese al proceso y le diga al juez
si está en área verde, en área comunal. Es importantísimo ese informe de Siempre denuncia. para que Así justifique es. de que no se está dejando en vulneración los derechos públicos. Así es, entonces ese es el primer punto. Y luego hablamos de la venta directa. El segundo requisito importante, la posesión. No se olviden que para la prescripción debe haber una posesión material, que es la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Una posesión pacífica, una posesión ininterrumpida, una posesión pública. Y me voy al siguiente requisito, los 15 años. Y aquí es el inconveniente en nuestro medio, que solo tengo 5 años y quiero maquillar o llevo ante el juez que tengo 15 años. Y no es así. Los 15 años son 15 años y tú ¿cómo los justificas? Los vas a justificar con tus testigos. Entonces, si no hay contradicción entre los testigos y son creíbles, el juez dice en su sana crítica, efectivamente está justificando que tiene 15 años. Pasado, le cuento, y no lo he hecho, pero me han contado, que dicen, cógete esas cañitas de esa caja viejita, a ponerlas acá, porque vamos a armar el tema de además de prescripción, a un cerramiento, para que cuando lleguen aquí, existe un perito que va a hacer el tema de levantamiento y va a hacer un examen sobre el estado de las cosas, Claro. el estado de la estructura, de la vivienda como tal. Y ellos ahí te establecen más o menos qué tiempo de uso o de vida tiene esa estructura. Y por eso dice, cógete esas cañitas por ahí para armar acá la camioneta. Me han contado. No, sí, en la vida práctica sí se da, o sea, pero mal hecho, muchas veces ética, el mismo ¿verdad? cliente dice, sabe que a mí me aconsejaron que haga con clavos usados o madera usada, ¿no? Sí, 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 las mismas personas. Esos sí viejitos, por ahí no los botes, mándalos para acá para armar ahí la covachita. Pero una consulta, usted nos está dando parte de los requisitos, ¿verdad? Llegan los 15 años, cuenta con la mayoría de ellos. Presentan la demanda por prescripción, adquisitiva de dominio, y llega un punto donde ya citan al municipio, al presunto propietario de la propiedad. O sorpresa, ya aparece el propietario de la propiedad, porque muchas veces no aparece, no hay, por eso la gente se ha puesto en ese lugar y ha estado años, porque nadie le ha dicho, hey, vayas. No, entonces aparece. Y la postura es, no, eso es mío, que se vayan ellos. Ahí, ¿cómo cabería tanto usted, viéndolo desde el concepto legal? ¿Usted cree que el juez de paso diga, sí, expropiación, se van, ya apareció el dueño? ¿O no es así? Ellos ya cumplieron con los requisitos y ya... Lo que pasa es que mientras estemos sustanciando el proceso, las pruebas juegan un papel fundamental, ¿no? Y en materia, hablemos de prescripción, uno de los puntos importantes es el testimonio de las personas. Entonces, cuando el abogado y el juez es hábil en derecho, va a detectar inmediatamente el tiempo que tenga, ¿no? Y quién tiene la razón, porque hay que también tomar en consideración. A veces le tildamos a la persona que está siguiendo el juicio de prescripción como un ladrón de tierras, ¿ya? Como el que está aprovechándose, pero no es así. En nuestro ordenamiento jurídico dice que si el propietario descuidó y abandonó, es importante que se le dé la tierra a quien está usando, a quien está en posesión, ¿no? Entonces, no la es... persona que deje en abandono sus tierras, si viene alguien y se posesiona, ustedes no la han cuidado, y esta que se posesiona tiene más de 15 años en posesión, pues tendrán que decir, sigan nomás, porque las han dejado en abandono. La recomendación, señores, es, por favor, si tienen un lote de terreno, tengan la decencia de ir a cercarlo, de ir a limpiarlo, de ir a estar pendiente de que su bien está siendo dado su uso correcto, y no simplemente compren la tierra y dejen engordar el chanchito para que en algún momento, qué sé yo, lo que compramos en $10,000 el día de mañana vamos a vender en 20,000 sin haber hecho una sola acción, sin haber sembrado por ahí una semilla para que genere el tema de plusvalías, y no está esperando que el Estado siempre haga algo por nosotros. Ese tipo de acciones sí se analizan. Yo quería ir algo a acotar respecto de la consulta de Julie, que cuando existe una acción en donde se plantea una acción de prescripción extraordinaria de dominio,
al momento de ser citada la contraparte, como un mecanismo de defensa, la ley provee que al momento de ser citado por esta acción, el demandado puede replantear una contrademanda llamada reivindicación. Y la reivindicación es recuperar un derecho que tentativamente está perdido y poder justificar, y ahí es donde el autor dice que uno puede contrademandar, contrarrestar y decir, a ver, así como tú me vas a demandar alegando de que tienes los 15 años, yo con esta reconvención voy a replantear que tengo derecho a una reivindicación de esa tierra que tú arbitrariamente, astutamente has hecho oposición, que no cumples con los parámetros que establece el Código Civil. A ver, quiero terminar, me quedé con los 3 requisitos y voy a terminar el cuarto y el quinto. Ya. Y ya te contesto la cuestión de la reivindicación. A ver, un requisito importante también es la singularización. Y en estos últimos, el cuarto requisito. Y en este año, la Corte Nacional ha sentado un precedente jurisprudencial de la singularización. Y nos dice que para la cuestión de la prescripción, o llamada también uso capión, necesitamos una singularización precisa, a diferencia de la reivindicación, en donde puedes tener algunas imprecisiones, pero, ojo, en la prescripción tiene que ser precisa. ¿Y por qué? A ver, si yo estoy en prescripción, yo estoy en posesión y quiero la prescripción, yo tengo que llevar como una prueba fehaciente donde el juez ya el informe pericial que se ingresa con la demanda. Entonces yo escojo entre los peritos del Consejo de la Judicatura el experto, generalmente un ingeniero, un arquitecto, y él tiene que ir a mi propiedad y determinar ubicación, linderos, dimensión. La ubicación geográfica es bien importante en la uso capión, sobre todo manzana, barrio, parroquia, cantón, todo eso es importantísimo, dimensiones y superficie. Entonces, no se olviden que estamos con ese precedente jurisprudencial. Y el último requisito es que tú tienes que demandar en contra de aquella persona que consta inscrita en el registro de la propiedad. Entonces, ese es el legitimado pasivo prácticamente dentro del proceso. Si tú reúnes esos 5 requisitos, tú evidentemente vas a ganar ese proceso de prescripción. El problema es que si te falla uno de estos requisitos, no va a haber prescripción. Entonces, yo tuve un caso en donde cumplí con todos sus 5 requisitos. Gané en primera instancia. En segunda instancia, viendo un informe pericial donde decía yo estaba a favor de la persona flagelada, de la que estaba perdiendo el tema de la propiedad del dominio, y había planteado la acción inicialmente de reivindicación, y la parte demandada contrademandó a través de la prescripción. Pero en ese informe decía que no tenía los 15 años, que tenía aproximadamente unos 12, 13 años. Y en la corte me dijeron, no, en sus informes periciales dice 13 años, pero puede ser más. ¿Pero decía 13 años? Decía 13 años. Pero los jueces de la corte, aquí en Santo Domingo, dijeron no, puede ser un poco más, no es exacto. El informe pericial no es exacto y puede ser un poco más, y cambiamos la orden de decisión de ratio. Cambian los criterios. A ver, lo que pasa es que la prueba se la debe valorar en su conjunto, ¿no? Y muchas veces los jueces, cuando hacen este cambio, como tú dices, en primera instancia de pronto ganas, en segunda instancia pierdes, el juez tiene la obligación de motivar correctamente por qué motivo, ¿no? Entonces, de pronto, en ese proceso que tú mencionas, ¿qué tal si los 3 o 4 testigos afirman que sí está 15 años? O de pronto hay un documento que te justifica. Les pongo un ejemplo. ¿Qué tal el pago del agua, de la luz? Se justifica que estás 16, 15 años. Entonces, frente al informe pericial que de pronto pudo estar sesgado, puede darse el caso que tengan la razón. Pero que tenía una declaración juramentada de la demandada que estaba posesionada. En esa declaración juramentada ella decía que estaba en posesión de otro lote
¿Cómo puede estar en posesión de dos lotes y estar en posesión de otro lote que no era el de la Claro. Entonces, a mí me sacudió la cabeza cuando yo escuché esa resolución de la Corte, me agarraba los pelos y no entendía. Yo decía, Dios mío, estoy que boto la toalla como abogado, porque esto de la justicia es como que golpea, pero dije, no. Lo bueno de esto, del debido proceso, y lo bueno de la justicia, es que la justicia ha sido muy sabia al desfragmentarla en etapas. Y lo que resuelva un juez no quiere decir que sea la última palabra. No sé qué es lo que se hizo. La Corte sacó el recurso de casación y la pelea continúa. a ver, yo sí quiero enfocarme en eso. Muchas veces estamos aquí en Santo Domingo y como que nos encerramos en los 4 límites y nada más. Está bien que tú hayas interpuesto la casación y sales a la Corte Nacional, que entiendo con mejor motivación y mejor análisis puedes tener otros resultados. Te comento que yo también soy partícipe de pelear hasta el último. ¿Cómo te digo? Si tú te has preparado en derecho, tienes que pelear, porque tienes tú el fundamento. Ahora, los jueces son humanos, muchas veces sí pueden errarlo, pero lo que aquí también pienso que deberíamos todos hacerles el llamado a ellos, de que sean estudiosos, de que revisen bien la normativa, de que ellos revisen sobre todo las pruebas, de que exista transparencia cuando dictan justicia y que no veamos la cara, sino que veamos lo que consta en el proceso. Está aquí, está ciega. ¿Sí? Está ciega, la dama de la justicia, está ciega y tiene la espada para que... Y es importante también que en ese sentido llamemos la atención a nuestros queridos jueces de que ellos hagan historia aquí en Santo Domingo dando unas buenas sentencias basadas en la ley, en las pruebas, con transparencia, ¿no? Eso es lo que nosotros necesitamos. Sí, tenemos muy buenos elementos. Sí, no vamos a negar. No vamos a negar. Desde la esfera, como abogado de libre ejercicio, podemos afirmar públicamente que en materia civil hay jueces de excelente nivel en Santo Domingo. En todas las áreas pienso, o sea, hay que rescatar también lo bueno de Santo Domingo. Para estar donde están, son gente muy inteligente. Cuando conversas con ellos de derecho, siempre es bueno. Pero siempre hay que recordarles también, o sea, que sigan con ese trabajo, con ese esmero, que estudien. Sería increíble, digo yo, que sobre todo a nivel de jueces, de corte, Santo Domingo se haga ver por la cuestión de la justicia del derecho, ¿no? Entonces, que no se mareen. No se mareen, por favor. Como decía un gran amigo, el doctor Jesús Maldonado, tenemos que agremiarnos y de este está viendo, fuerza. salúdenlo. ¡Ah, El doctor Maldonado está viendo. no! ¡Qué gusto! Profesional. Ya estuvo aquí, ya nos visitó. Quedó pendiente otra visita también. Ojalá después la doctorita y el doc estén junto a nosotros y podamos hacer un bonito conversatorio. Qué gusto, doc. Qué bonito escuchar tanto conocimiento, tanta... Salud, porque ni sabe, pues. Su mimado hoy día, el doctor Díaz se encuentra de cumpleaños. Feliz cumpleaños al doctor Díaz, cumpleaños de Cristo. ¿Y cuál es el secreto de la eterna juventud? Vean, aquí está el elixir de la juventud. El elixir de la juventud. Estoy cumpliendo, ya estoy en el 4º piso, como se dice en algo popular, muy emocionado, contento, porque he aprendido a valorar lo más fundamental, que es Dios, la familia y el empleo de los equipos. Pero fundamental es actuar bien en el marco de la ética y los actos morales dentro de nuestra sociedad. Eso te permite a ti primero tener un buen nombre. Un buen nombre tú lo construyes en el tiempo. Se puede acabar en un instante, pero cuando eres constante y actúas bien, te va bien. Eso a mí me permitió en estos 40 y un poquito más de años vivir feliz, vivir tranquilo, pero sobre todo sentirme útil a la sociedad. Escuché que cuando llegas a los 40 años es como terminar el primer tiempo del partido de fútbol. La mitad de la vida. Sí, y toca hacer una recapitulación de si actualmente, ya con 40 años, cuánto va el marcador. Si estás ganando, si estás de empate, si vas perdiendo. Porque pasado los 40 te toca, como quien dice, recapitular y formar la estrategia para lo que viene del segundo tiempo. Bueno, el doctor Díaz dice que ya
tiene a Dios en su corazón, que bueno, después de tantos años, tiene el amor también, tiene una linda familia, su esposa, y vean, también está rodeado de grandes amigos, Yo les como la comparto autorita. algo muy importante que me llamó mucho la atención, un gran pensador político y consultor colombiano. Él decía, yo a mis 40 años yo he cumplido todos mis sueños, todas mis metas. Ahora, nuevamente, mi nuevo objetivo es hacer que mis hijos y mis hijas sean excelentes seres humanos. Wow. Yo Yo me siempre uno a ese dije, sentimiento. hoy en mi mensaje cumpleañero dije, gracias doctor Díaz, porque a veces cuando estamos desmotivados siempre nos llega un mensajito de él, de sus grandes pensadores, que sus libros que él tanto lee. Edison siempre ha sido bien motivador. Sí, Esa motivador. es una de las cualidades importantes de Edison. Estamos Siempre, mandando desde que el conocí. saludo de cumpleaños también. Ah, ven, gracias, ven, Gracias. te mando saludos. Doctorita, tenemos una preguntita del público porque están interactuando bastante y el tema ha sido de mucha atención. Me dice lo siguiente, ¿se puede realizar prescripción sobre bienes familiares? Por ejemplo, un caso, la abuelita y el abuelito, los papás le dieron a sus hijos en un edificio a cada departamento, a cada hijo para que se viva. Ahora ya después viene el tema de las herencias, fallece el papá y ahora ya quieren repartirse, está viva la mamá, pero nadie quiere soltar porque los van a mover. ¿Se puede prescribir? Esta es una pregunta bien polémica en nuestro medio. No, Por bien, eso, pues, la bien familia, polémica. imagínense, ¿no? Ya, bien Y polémica. de poner alertas, muchos seguidores van a decir, bueno, es lo que me está pasando a mí. Y nos van a prestar mucha atención, así que atentos. Bien polémica porque siempre tenemos la idea que entre herederos no cabe la prescripción. Sin embargo, yo estaba revisando algunas jurisprudencias y evidentemente si existe posesión material de un heredero y reúne todos los requisitos que da la prescripción, sí se puede ganar el predio por prescripción adquisitiva extraordinaria de contra el padre y la madre. Así es. Así era que ellos decían, porque ella Sí no se puede, Fernando. por ejemplo. A nuestros seguidores, sí se puede. Hay que estudiar cada caso. Ya. Yo soy de los A que ver, siempre dice que no todos los casos. Vuelvo a repetir en este sentido porque puede haber confusión, ¿no? Es importante estudiar la circunstancia de cada caso, pero vuelvo a repetir, si reúne los 5 requisitos, sí, porque en este caso ese heredero estaría desconociendo que los demás son herederos y estaría prácticamente manifestando que tiene posesión material. Yo les pregunto estos casos que pasan. Ejemplo, los papás se han muerto hace 30 años. Y todos los hermanos se han ido a Estados Unidos y solo uno se quedó ahí enfrentando deudas, activos, pasivos, ha pagado agua, luz, teléfono, todo en su casa. Él es el que ha arreglado, no ha permitido que se derrumbe la casa, etcétera, etcétera. Y él en algún momento dado dice, quiero demandar la prescripción. Sí podría demandar si los otros ni siquiera han hecho posesión efectiva, nunca han venido a la casa, nunca han ejercido actos de heredero ni nada de eso. ¿Pero si hay posesión efectiva se podría mandar? Sí. Eso pasa mucho. Sí. Porque, por ejemplo, yo decía, no le pongamos el tema de varias tierras, ni bienes, ni de casa. Un solo Pongámosle bien. un solo bien. Y Ponle yo vivo más en mi cuarto. específico, un solo bien, el último piso. De un edificio de 5 pisos, el último. En el Palomar. ¿Se Donde hay puede una suite. recibir el último piso? Si reúnes los requisitos de la prescripción, todo es Pero ahí posible. tendrían que declarar en propiedad horizontal para suplir, Todo es posible. para hacer la singularización. Singularización. Es que por eso mismo cuando tú llevas hablemos el caso, el problema donde el juez para prescribir, tienes que llevar singularizado. Es decir, determinado en un gráfico, en un dibujo, que lo hace En un gráfico, levantamiento planimétrico que generalmente lo hace el perito de la judicatura. Eso también quiero yo, Sí. eso también yo quiero enfocar y la importancia que tiene el peritaje. Mucha gente viene y dice quiero demandar la prescripción y dice tengo un amigo que me puede hacer un levantamiento, un técnico. Le digo, no me gusta mucho que lo hagamos de esa manera. Yo quiero entrar ya con un informe pericial, con un perito prácticamente calificado por el Consejo de la Judicatura, que va a ser el mismo que va a estar en la inspección y que va a ser más cuidadoso en hacer el estudio y el levantamiento de la ubicación, linderos, dimensiones de ese predio.
¿no? Entonces, él es más técnico. Entonces, suele pasar lo siguiente, que tú vas con un simple levantamiento y luego nombra al perito. Y el momento en que vamos a la audiencia, nos encontramos con la novedad, que en el primer levantamiento unas dimensiones y en el segundo levantamiento otras dimensiones. Y ahí le ponemos también, nos ponemos en polémica. ¿Y por qué se perdió el juicio? Entonces, de entrada tenemos que hacer bien las cosas. Hay que cuidar todos los detalles, porque son netamente técnicos. Doctorita, la gente, la audiencia está fascinada con usted. Dicen, wow, la doctora sí que sabe. Y mire, pues ya mismo se nos acaba el tiempo, pero tiene que seguir visitando. No se olvide de nosotros, tiene que seguir viniendo. Le voy a hacer otra pregunta de nuestros televidentes de la audiencia. Dice, ¿qué pasa si al momento de prescribir un lote consta un embargo por una tercera persona, por una deuda? ¿Hay que demandar, notificar o citar a la persona que tiene el embargo? A ver, así esté una propiedad embargada, cabe la prescripción. Siempre y cuando la posesión se justifique que ha sido antes del embargo. Cabe, sí. Ahora, no te olvides que los requisitos ya establecidos, inclusive por la jurisprudencia, determinan que se debe demandar en contra de las personas que constan inscritos en el registro de la propiedad. Y muchas veces ahí están los nombres de las instituciones. Yo personalmente soy de la idea que se debe citar y notificar a los que estén constando en ese documento. ¿En los gravámenes? Sí, en el certificado de gravámenes. Pero una prohibición de enajenar no afectaría el tema de la prescripción, ¿verdad? No. Pero en embargo, en el embargo tampoco, pero tienes que demandar a las personas que consten en el certificado de gravámenes. Sí, al legítimo contradictor citarle y a los otros notificar. O sea, es decir, al dueño del embargo. Sí, para evitarnos cualquier situación, porque muchas veces a nivel de Corte Constitucional se alega que les dejaron en indefensión. Entonces sí genera problemas. Entonces mi postura es prácticamente contar con todas las personas que estén determinadas en ese certificado de gravámenes. Wow. Pero no sería plantear una prescripción existiendo el embargo, porque si no, imagínense ahorita caso. Tenemos una tierra y resulta que PAC se pone en la deuda de quién se plantea en el embargo. Y una estrategia del propietario para no perder la tierra dice, mete si quiero unas 5 semanas de prescripción y salvemos por lo menos la mitad del lote. Se dejaría prácticamente. Creo que hay un impedimento. Lo que pasa que hay que estudiar bien los 5 requisitos de la prescripción. Es que la prescripción es así por así. Entonces, no te olvides que la prescripción es una institución prácticamente de tipo social frente a lo demás, ¿no? Porque sí hay una serie de argucias que en ese momento se ponen demandas, prohibiciones, embargos y todo eso, ¿no? Entonces, es un estudio que al juez también, por eso hace la inspección también, incluso cuando y es lo que usted dice, tiene toda la razón. Uno plantea la demanda y el juez, lógicamente, va a revisar y va a decir, perfecto. Pero resulta que aquí hay un certificado de gravámenes, qué sé yo, con patrimonio familiar, pues no va a proceder. No, o sea, el patrimonio familiar es otra institución no diferente. Yo les comento ya en la vida práctica, justamente yo estoy con un caso aquí en Santo Domingo, en donde mi cliente le adjudican por una deuda, le adjudican el bien. Y mientras estamos en la adjudicación, porque esto subió a la corte, estamos en la adjudicación levantando una serie de prohibiciones y de embargos que había en esa propiedad, porque ya le adjudicaron a mi cliente, asuma una tercera persona y dice, yo estoy en posesión y por lo tanto demando la prescripción. Y nos inician, antes de la entrega material, nos inician un proceso de prescripción. Perfecto, pero la adjudica por un remate. Por un remate, porque y venía ya este proceso casi unos 5 años que va a la corte, que sí, que no y todo eso. Entonces, el momento en que ya le citan a la contraparte y nosotros ahí vamos a intervenir como terceristas, nosotros le indicamos al juez de que prácticamente mientras estamos en ese proceso casi de 5 o 6 años,
Recién aparece este señor diciendo que está en posesión 15 años, cuando de los informes periciales que constan en el proceso, tenemos que nunca estuvo ese señor, estuvieron otras personas. Sin embargo, miren, esta persona tan arriesgada, prácticamente está demandando la prescripción. No, no hay nada de eso. Nada de eso. Pero esa es una manera de querer sorprender a las autoridades. Y ganan tiempo, ¿no? Porque es más tiempo para su cliente todavía seguir en ese proceso. Claro, y tiene que gastar, o sea, económicamente es un rubro. Y de su experiencia autorita, ¿en qué cree que piensa que terminará esta presentación estratégica de este abogado? Yo pienso que va a terminar en que le nieguen, porque tenemos evidencia, o sea, y no podemos cerrar los ojos frente a la realidad. Informes técnicos que constan dentro de un expediente judicial, el cual puede ser extraído a través de copias certificadas, que se lee el expediente para que le dé luces al nuevo juzgador y pueda resolver. Y es lo que dice la doctora, si no se cumplen estos 5 elementos. Eso en cuanto a la prescripción, doctora. Ahora Fernando habló un tema muy importante, la contrademanda, es decir, la reivindicación. ¿En qué consiste y cuál es su objetivo? A ver, la reivindicación, que es llamada también acción de dominio, ¿no? En donde el propietario del bien le tiene que demandar al poseedor para que le devuelva la propiedad, ¿no? Pues esa es la reivindicación, para poder recuperar su propiedad. Y aquí es importante examinar los 3 requisitos. Primero, el propietario tiene que ser el titular. ¿Cómo justificas? Con la escritura. Segundo, tiene que demostrar que el demandado es el poseedor, el que está actualmente en posesión, el que está con la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Y el punto fundamental, la singularización. Miren cómo la singularización, tanto en la prescripción como en la reivindicación, es sumamente importante. Entonces, esos 3 requisitos tienes tú que justificar para que en este caso puedas recuperar tu propiedad, ¿no? Entonces, y ahí también viene esta cuestión novedosa del poseedor de buena fe y de mala fe. Si eres un poseedor de buena fe, no tienes que restituir los frutos. Si eres un poseedor de mala fe, tienes que restituir. Y algo importante, el poseedor también muchas veces está 5 o 6 años y de pronto construyó algo. Entonces, ahí viene el caso de las mejoras. Entonces, el juez dispone que se le pague, si ha sido un poseedor de buena fe, le va a disponer que se le pague las mejoras que ha hecho, ¿no? Y una vez que se le pague, evidentemente él tiene que retirarse y en este caso el actor, el titular, es el que va a tomar esa propiedad. Doctor, en el requisito número 2 usted mencionó que se debe identificar que está solicitando la prescripción, es un tenedor, es un poseedor. Es un poseedor. ¿Cómo probamos que es un poseedor? Ya, probamos que es un poseedor. Generalmente esto lo vamos a probar con los testigos y con la inspección judicial que realiza el juez. Está en posesión. Sí, el juez generalmente cuando va a la inspección examina la cosa litigiosa y en la cosa litigiosa él observa quién está viviendo, quién está ocupando prácticamente esta cosa. Entonces él ingresa, sí. Ingresa a los cuartos, Ingresa, revisa dónde sí, está la cama, sí. revisa dónde está el baño. Sí. El El juez, vecino. mediante esta inspección judicial, Ajá. ¿sí?, determina que el señor está en posesión. Ahora se ha dado casos que están en una prescripción y una reivindicación. Se ha dado casos que hay también ciertos abogados maquiavélicos que dicen, no, tranquilo, acá tengo unos 4 papeles y pecudos. Ingresan y lo despojan al señor. Esta persona que ha sido despojada, que está en posesión, ¿qué acciones puede iniciar para que no lo despojen legítimamente del bien en el que está, para en posesión? Cuando una persona está en posesión, hablemos unos 2 años, ¿no? Cuando una persona está en posesión y de pronto solamente tiene un acto perturbador, todavía no le desaloja, ella puede pedir el amparo posesorio, ¿no? Es una acción para conservar la posesión. Entonces, tú ahí necesitas la posesión material, necesitas la buena fe, para que y que se dé este hecho perturbador para que tú acudas donde el juez y él te proteja en esa posesión. ¿Cuántos años tiene que pasar para 2 años? No necesariamente, con 1 año tú ya puedes pedir el amparo posesorio. Solamente estamos poniendo el ejemplo de que está en 2 años, ¿no?
Ahora, otra cosa es que tú estando en posesión en forma violenta vienen y te desalojan, te sacan de Sí pueden. Sí pueden, sí Cualquier pueden. razón. Sí pueden. Entonces, si te desalojan, te sacan prácticamente hablemos de ese inmueble, tú puedes recuperar, ¿no? Tú puedes recuperar. Entonces, esto es lo que nosotros le llamamos ya en la legislación el despojo violento de la posesión. Y tú la puedes recuperar, tienes 6 meses para que acudas donde el juez y te restituyan prácticamente esa Necesariamente posesión. dentro de los 6 meses. Dentro de los 6 meses. 6 meses de un día. Ya Pero no. es un hecho que lo Prescribe. pueden devolver. Sí, es que tienes que justificar que hubo violencia, que actuaron con malos tratos. y Porque todo ya eso. entran con maquinaria. Claro, claro, pero tienes que justificar que has estado en posesión material. Wow, increíble. Hemos recibido una clase magistral en temas de prescripción gracias a nuestra doctorita Lourdes. Doctorita, sí sabe que sus exalumnos lo están viendo y están mandando mensajes y me dicen, wow, qué conocimiento de la doctora. Tenemos aquí una abogada, Maritza, que el día de hoy no nos pudo acompañar, Maritza Aguilar, y dice cuánto conocimiento de la doctorita Lourdes. Gracias a ella yo lo aplico, porque ella es muy buena abogada en tema de prescripción, es parte de nuestro equipo de abogados. Ella, mándele un saludo a su alumna, a Maritza, que la está viendo, y me dice, Yuri, denle un fraterno y caluroso saludo a mi querida profesora doctora Lourdes. Muchas gracias, Marita, por ser mi seguidora. Yo le quería preguntar, doctorita, ¿de cuál de todos sus ex alumnos usted se acuerde con cariño y que diga, pero ven, está de juez, vean este compañero que está de fiscal, este compañero que se me fue de asambleísta? ¿De cuál de sus alumnos más o menos recuerda? A ver, te comento que primero yo les aprecio muchísimo a todos mis alumnos. A veces me saludan en la calle, no sé quién son, yo también Porque cambia respondo todo, porque cambia, ¿sí? ¿no? Pero yo entiendo, digo, es uno de mis alumnos. Es que he estado en 3 universidades y prácticamente conozco a mucha gente. Tengo alumnos que están en la fiscalía, están también de jueces, son ayudantes judiciales, no solamente aquí en Santo Domingo, en Quito, en Esmeraldas, Pero en de todo todos lado, los ¿no? nombres que se acuerde de... Nombres para mí es difícil. Pero de Edison Díaz, A todos, a todos. A Edison yo le recuerdo porque él fue mi alumno tanto en la Católica como en Uniandes. Cuando llega a Uniandes digo, ¿qué haces, Edison? ¿Acá qué te pasó? Digo, de pronto no terminaste en la universidad, seguías administración. Y entonces me dice, no, dice, me gusta también esta carrera. Digo, qué bien. Y yo les admiro a los chicos que se tratan de superar 2, 3 carreras en este mundo tan polémico. Qué bien, qué bien. Doctorita, ¿y saben qué me dicen? Algo que me ha hecho me dice, gracias a la doctorita por sus pruebas de 2 preguntas. ¿Aprendíamos o aprendíamos, verdad? ¿Qué les parece? Y ahora que ya son profesionales, dan las gracias, ¿no? Y dice gracias a la doctorita Lourdes Sánchez por esas pruebas de 2 preguntas. ¿Ya ven? Sí. Buen trabajo, ¿no? Máximo, Se ven reflejados los máximo frutos. hacía 5, a veces se hacía 2, ¿no? Pero máximo hacía 5, pero Le ves cada pregunta 2 puntos. Y Hay que aplicar con los estudiantes. Las Sí. 2 preguntas. ¿Aprende o aprende? Dice, para que se dedique a estudiar. Qué gusto haberla tenido aquí, habernos brindado su conocimiento y nos falta, doctorita. Y no quiero que esto sea una visita y de aquí ya no la... No, queremos verla seguido porque Hay que hablar de muchos temas. muchos temas. La prescripción no es obligación. Imagínense. Tiene deudas, pero puede evitar la Ahora prescripción. podemos hablar en un Evitar, próximo y lo que la audiencia quiera también, porque miren, ustedes nos pidieron el tema de prescripción de tierras, aquí hemos traído a la profesional que nos ha dejado, pero totalmente claros. No se olviden de los 5 requisitos. Doc, repítalos por última vez. 5 requisitos para la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Primero, que sea un objeto prescriptible, es decir, que esté dentro del comercio humano. Segundo, que se ejerza la posesión, que es la tenencia de la cosa con ánimo de señor y dueño. Tercero, debe ser 15 años de posesión. Cuarto, debe estar bien singularizado, sobre todo tomando en cuenta el precedente jurisprudencial que la Corte en la resolución 7 del 2025 ha determinado. Y quinto, que se demande contra aquellas personas que constan inscritos en el registro de la propiedad.
5 requisitos que no pueden fallar y ustedes tendrán ganada esa prescripción. Así es. Doc, un mensaje a su audiencia de despedida. A ver, gracias a ustedes primero por haberme invitado, haberme recibido con mucho ¿no? cariño, y a la audiencia también por escucharme, me estimula mucho. Yo sé que la mayoría que me están viendo han sido mis alumnos. Mucho cariño para ellos, y para los que son abogados, que sigan adelante, que se esfuercen, que estudien, que se preparen. Estamos en un mundo tan polémico, tan diverso, tan cambiante, entonces esperamos todos estar a la altura de ser los mejores profesionales en derecho. Gracias, Doc, qué lindo Gracias, mensaje. gracias. Gracias, Eli. Gracias, Fernando, por la compañía de hoy. Y no se pierdan, porque el próximo capítulo es súper especial. Vamos a hablar de un tema súper bueno, que es el tema de familia. ¿A quién no le gusta eso? Que también, como dicen, es un tema, derechos de menor, súper polémico. Y aquí vamos a tener un invitado súper especial. Gracias, Doc, de nuevo. De igual manera. Nos queda debiendo, no se olvide, tiene que volver a visitarnos. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Luchiva por la transmisión en viva de nuestro programa Abogareando. Gracias a José Luis, nuestro productor, que siempre está pendiente. Gracias, chicos, y gracias a todo el equipo de Abogareya, que siempre también nos acompaña. Gracias, nos vemos en un próximo programa. Gracias.